Hola amigos, en el capítulo de hoy veremos dos maneras de hacer nuestras propias palmeras a diferentes escalas. ¡Adelante vídeo! Lo primero que hago son las hojas. Para ello necesito cinta de pintor y alambre fino. Situamos el alambre en el centro de la cinta y hacemos un sándwich pegando dos trozos de cinta entre sí. Luego dibujo una forma elíptica para marcar el contorno de la hoja. Utilizo esa guía para cortar la forma. Comienzo a hacer cortes de dentro hacia afuera, simulando las hojas individuales. Lo hago con tijeras o con un cúter, dependiendo de la forma que le quiera dar. El resultado es tosco, pero bastante realista. Como tengo que hacer muchas hojas, voy a utilizar la cortadora láser, que será más rápido y preciso. Para ello, coloco los alambres en trozos de cinta como antes, aunque esta vez intento ser más preciso. Los engancho en una plancha de DM cortada a medida que me he hecho de guía. Con esta guía puedo colocar las cintas en su lugar correcto para ser cortadas. Separo las hojas del soporte y corto el alambre sobrante. El alambre sirve para darle a la hoja una curvatura realista y, como veis, el resultado es muy bueno. Cargo el aerógrafo con verde vejiga, muy diluido. Doy varias pasadas a todas las hojas. Ahora voy a hacer un tronco de cocotero, con un cable grueso y cinta de pintor estrecha. Primero enrollo un poco de cinta al cable para darle un poco más de grosor, insistiendo en la base y la copa. Luego corto cinta con un cúter, dándole formas irregulares y onduladas. Esta vez la enrollo de forma irregular para crear la textura del cocotero. Lo texturizo con pintura ocre mezclada con serrín fino. En la parte de la copa coloco un trozo de espuma de poliuretano seca, pegado con un poco de silicona caliente. Esto lo podría haber hecho antes para poderlo pintar todo más homogéneamente. Le aplico más pintura con serrín y una vez seco, pego esparto con silicona caliente para simular las hojas secas. Corto el sobrante con unas tijeras y le hago también más cortes irregulares. No os asustéis, después quedará mejor. Pinto el tronco y la parte de la copa con acrílico sombra tostada. Utilizaré 3 tonos más de marrón y ocre para hacer el pincel seco. Primero un siena tostada que aplico con pinceladas suaves. Luego un ocre medio, que es el color predominante, también en pinceladas suaves. Por último un ocre claro, para acabar de resaltar los volúmenes. Para esta palmera utilizaré las hojas que he recortado a mano. Las doblo un poco para darles forma. Para engancharlas, primero hago un agujero con un punzón en la copa y clavo las hojas por la parte donde sobresale el alambre. Y aquí podéis ver el resultado con un vehículo a escala 1:35. Ahora haré otro tronco, pero esta vez a escala 1:43. Usaré un cable de 3 milímetros y un cordel de esparto fino. Empiezo pegando el cordel con silicona caliente cerca de uno de los extremos del cable. Luego lo voy enrollando alrededor del cable. Cada 5 o 6 vueltas aseguro con superglue. Corto el sobrante con unas tenazas
La copa la hago con un gurruño de silicona caliente. Me hubiera ido mejor utilizar un material más blando para poder clavar mejor las hojas. Con un pequeño soplete quemo el cordón. Esto le da una textura más rugosa y le quita los hilillos sobrantes del cordón. Ahora me dispongo a pintar con mi combinación habitual de colores para árboles. Como siempre, empiezo con un sombra tostado. Sigo con un pincel seco en siena tostada. Y después le doy un ocre medio, también a pincel seco. Termino dándole las luces con un ocre más claro. Voy a pegarle un poco de esparto en la copa como he hecho con la anterior. Para ello utilizo silicona caliente. Y le recorto las partes que no quedan bien. Para esta palmera usaré las hojas pequeñas cortadas con el láser. Las coloco de forma vertical. Pongo las más pequeñas arriba y las grandes abajo. Los refuerzo con un poco de superglue elástico. Peino las hojas un poco y les doy una caída lo más natural posible. Y así ya tengo la segunda palmera lista. Se ajusta perfectamente a un vehículo diecast a escala 1:43. También nos serviría para vehículos más pequeños. No os perdáis el próximo vídeo, ya que veremos 2 formas más de hacer palmeras muy chulas. Un abrazo y hasta pronto.